comenzamos un nuevo episodio con EFETA de Sí, Podcast. estrenando intro y todo. Sí, ya tenemos nueva imagen, así que vamos a Sí, ver si que vamos cambiando la imagen nosotros también, Yoli. yo creo. Tenemos que Hay estar que, todos en hay sintonía. que actualizarnos, ya tenemos cara de viejitos aquí. Amén. No, no, yo no. Tú sí, no, yo no. Bueno, hay que ir reconociendo la cosa. Amén, amén. Yoli, en tu Bueno, caminar en la fe, ¿has sentido que has ido mejorando tu relación con Jesús? Birma, yo siento que es una montaña rusa, la verdad. Sí, Hay días que estoy así, altísimo, hay días que estoy en pique y ahí voy. Ahí voy poco a poco. Pero en estos momentos de mi vida, no importa en dónde esté ubicada esa montaña rusa, trato de aferrarme a la oración. A veces sale una oración con mucha alegría, a veces sale oración con frustración, pero aferrada al Señor. Sin importar qué, trato de estar aferrada a Él. muy bien. Sabes que de hace rato tengo en mi mente que siempre el crecimiento espiritual de un cristiano se basa en hacernos preguntas, Ok, en preguntas diarias, ¿no? ok. Y una de las preguntas diarias que uno debe hacerse siempre es, ¿cómo mejoro mi relación con Jesús? Mm, ¿Sí? está interesante Y esa a partir, pregunta. y a partir de allí también cómo mejoras la relación con tus hermanos y con todos los demás, ¿no? Claro. Entonces, bueno, para eso tenemos un invitado súper especial, el Padre José Hurtado, que viene a decirnos cómo vamos a mejorar esa relación con Jesús. Padre, bienvenido. Bienvenido, padre. Roger, Yolimar, ¿cómo están? Muy bien, Bien. muy bien. Buenas, Ahora aquí, buenos días, tardes, noches. Yo no sé a qué hora van a ver esto, pero qué chévere que puedan estar con nosotros. Qué bueno que me hayan invitado. No porque yo les pueda contar de cómo lo van a mejorar, pero sí les voy a contar cómo he vivido esta experiencia de acercarme mucho más al Señor. muy bien. Amén. Padre, cuéntenos un poquito de usted para que las personas lo conozcan más. Bueno, les cuento, soy sacerdote eudista. Los sacerdotes eudistas pertenecemos a una comunidad, una sociedad de vida apostólica llamada Congregación de Jesús y María, pero más fácilmente conocida como los Padres Eudistas, originariamente fundados en Francia en el siglo XVII por San Juan Eudes. Y de allí estamos ubicados en algunos países, en las distintas provincias en Francia, en todo el continente africano, en varios países. Estamos en los Estados Unidos, en la zona de San Diego. Próximamente estaremos en Atlanta, el Minuto de Dios también. En Canadá, en Filipinas, en Venezuela, en Colombia. Bueno, un poquito de contexto allí de nuestra comunidad. Y bueno, para hablarles de mí. Realmente soy venezolano, tengo viviendo en Colombia, me encuentro actualmente de misión en la ciudad de Barranquilla, Colombia, pero soy de Venezuela, soy comunicador social de profesión. De hecho, mi primera vocación es la de comunicación social. Y muchos años después, el Señor me llama a esto del sacerdocio y bueno, yo estoy realmente cumpliendo en estos días 5 mesecitos de ordenado sacerdote, les cuento esto. Ay, sacadito del horno. Por eso es que es En fresco, por la, eso es que siempre te digo que aquí hay invitados muy especiales. ¡Wow! en la luna de miel todavía. Muy ¡Qué bien, padre. alegría! ¡Qué bendición! Cuéntenos un poquito, porque ya nos llamó la curiosidad, ¿cómo fue ese llamado? Sí. Realmente es muy hermoso. Yo desde que hice mi primera comunión a los 9 años, allí vivimos 2 años luego con mis padres en los Estados Unidos, en el estado de Colorado. Allí realmente fue un poquito como más difícil como ponernos en sintonía de la fe, pero al regresar a Venezuela, ya tenía yo 11 12 años, retomé como mi camino de vida. En Venezuela somos de familias muy católicas, somos de familias muy cercanas al servicio de la iglesia y mi familia, que es una familia que nació y que se formó en medio de la cuna salesiana. Y bueno, de verdad que nos acercamos mucho a la devoción de María Auxiliadora, a la devoción de San Juan Bosco. Y en todo este proceso yo me hice servidor de mi parroquia desde muy joven, desde los 12 años. Y yo siempre le cuento a todo el mundo que mi llamado vocacional ha existido desde siempre, pero bueno, por todas estas circunstancias de la vida uno no se atreve a dar ese paso definitivo. Y por eso creo que me fui por un lado a estudiar la comunicación, que la amo con locura. Me gradué de comunicador social, me gradué de comunicador social en el año 2007 en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Y en la mención es producción audiovisual. Trabajé durante muchísimos años desde el primer semestre de mi carrera
Trabajé en televisión y en radio, sobre todo en lo informativo, en lo comunitario, en lo político, en lo económico, hasta el año 2014 más o menos que me voy de mi país por obvias razones, por cuestiones que ya todo el mundo conoce. Pero lo que yo no sabía es que se abría un nuevo capítulo de mi vida cuando llegaba a Colombia, porque el Señor aprovechó y utilizó este tiempo. Yo creo que fue un nuevo tiempo de duelo, un nuevo tiempo de una tristeza por dejar la tierra, para que el que consolara esa tristeza, para que el que consolara ese duelo, bueno, fuera Él. Y realmente me dejé en ese momento por el Señor consolar y bueno, gracias a la experiencia de la Renovación Carismática Católica en la ciudad de Bogotá, por medio de una comunidad llamada Génesis. Bueno, yo tuve como mi Génesis, el principio de una nueva creación en mi vida, y ahí comenzó el camino con la obra del Minuto de Dios, bueno, en la que pertenezco ya como incorporado udista y bueno, no sé si conocen, ¿han escuchado de la obra Minuto de Dios? Sí, claro. Ya, bueno, y conocí la obra, conocí este carisma de la comunicación que también tiene la obra, porque Ok. digamos que acompañamos una red de emisoras aquí en Colombia, también una que otra cosa por medio de redes y de medios. Entonces allí encontré mi lugar para seguir sirviendo y lo he hecho de manera muy feliz. Les digo, solo 5 meses de ordenado presbítero, pero imaginen todos estos años de formación que han sido de ir adentrándonos en el carisma de nuestro fundador, de ir adentrándonos también en el carisma del Minuto de Dios, que es el carisma de un sacerdote cucuteño llamado Rafael García Herreros, y que en este momento está en su proceso de beatificación y canonización. Es siervo de Dios por una extraordinaria obra social que hizo en Colombia el padre Rafael. Wow. Entonces, así se da como muy express mi vocación. Yoli, yo te dije que no había alguien mejor para explicarnos cómo mejorar esa relación con Jesús, porque Ya veo. Padre José viene cargado con tantas cosas en toda su vida, Sí, ¿verdad? El Señor lo dejó prepararse en el mundo, ¿verdad? Para el trabajo sí. normal, para el trabajo regular, pero luego de empaparse de todo lo que es la vivencia carismática y también en la comunicación de la parte religiosa. Mm. Entonces, ¿cómo no nos puede expresar él esto de cómo mejorar nuestra relación con Jesús? No, imagínate internacional, porque estuvo aquí, estuvo allá, estuvo acá y a la final todo para la gloria de Dios ¿No? al servicio del Señor. Y como siempre decimos, que el Señor siempre sale a nuestro encuentro y Amén. solamente tenemos que decir que sí. Amén. Sí, porque Él es el que primero nos busca. Amén. Padre, entonces, ¿cómo comenzamos a hablar de este tema? ¿Cómo comenzamos a acercar a los televidentes a decir cómo puedo mejorar mi relación con Jesús? ¿Cómo mejorar la relación con Jesús? La pregunta sería es, ¿cómo estás viviendo tu relación con Jesús? ¿Y cómo estás viviendo tu relación con Jesús? Es lo que suelo yo preguntar acá en esta misma oficina, en los acompañamientos espirituales, acá con los que converso, en las confesiones, cuando tenemos ese diálogo interior. Yo siempre digo, comencemos por el hecho de cómo concibo yo mi relación con Jesús. Porque hay un pequeño problema, diría yo. Es un problema muy, muy sin querer queriendo, haciendo una alusión allí que ustedes conocen. Un problema sin querer queriendo, y es que hemos convertido a Dios en una idea en lugar de hacerlo parte de la vida diaria. Y cuando lo convertimos en una idea, pues Dios no puede hacer nada, porque cuando solo es una idea, entonces hace parte solo de nuestro raciocinio, de nuestra parte racional. Y la parte racional hace parte de la voluntad humana, y la voluntad humana tiene que ceder de sí mismo, todo de sí, para permitirle que el Señor sea en él. Y esto voy a ser muy eudista en esto que voy a decir. San Juan Eudes va a decir que él quiere despojarse absolutamente de todo, inclusive despojarse del mismo Dios. Y esto va a ser en los escritos de San Juan Eudes un poco revolucionario, porque él hablará en el proceso de la vida cristiana que tenemos que renunciar a nosotros mismos, renunciar al mundo, y renunciar al mismo Dios. Y cuando llegamos a ese punto de renunciar al mismo Dios, todos quedamos como, ¿what? ¿Qué es esto? Y dice San Juan Eudes, hay que renunciar a las delicias que produce la presencia de Dios en nosotros. Cuando nosotros nos adaptamos o nos acostumbramos o nos acomodamos a las delicias que produce la presencia de Dios en nosotros,
nos quedamos en una zona de confort tal que creemos que ya somos seres acabados y nosotros hasta el último día de nuestra existencia seremos seres inacabados. Y por eso siempre digo, saca entonces a Dios de esa parte racional de tu vida, bueno, no enteramente, pero comprende que Él hace parte de todo tu ser y al hacer parte de todo tu ser, entonces hace parte de cada área de tu vida. Si esa relación se vuelve solo en una relación de que yo escucho las ideas, de que leo en la palabra, de que me limito además a mirar la palabra como un simple libro, de que me limito a escuchar las predicaciones y a quedarme con las predicaciones a modo de conocimiento y me limito a ir a la Eucaristía y entonces para mí la Eucaristía es ir a un lugar, estar santamente en ese lugar y luego salir y seguir siendo yo, pues no estamos haciendo nada. Estamos haciendo una relación o estamos teniendo una relación con Jesús que realmente em, tiene sus bastantes huecos en el proceso. Y pasar de esa relación digamos, de la mente al corazón es donde está el proceso de nosotros. Cordializar nuestra relación con Dios es sacarla de la mente o de la totalidad para entonces bajarla al corazón. Y de Eso me eso parece vamos a muy hablar, bonito. Padre, en la próxima parte, porque de verdad que ahí es la parte donde empezamos a hacer cortocircuito, ¿no? En la decodificación. Cuando tenemos que llevar esa razón Ah, claro, al corazón, ¿no? claro, amén. Al sentimiento, a la fe, a eso que no vemos. Entonces, bueno, en la próxima parte más con el Padre José Hurtado. ¿Ya fuiste a comprar el cable? A ver cómo vas a conectar esos pensamientos al corazón. No, honestamente me sentí identificada porque yo creo un Dios a mi manera. Yo pensaba que Dios era amor, Él perdona todo, Él quiere a todos sus hijos y Él era para mí un panda con un corazoncito así. No veía también la parte de la divina justicia como quien dice, ¿no? Y cuando yo me empecé a enamorar de Él, porque obviamente el primer paso es conocerlo, cuando yo vivo mi conversión, inicio mi conversión, entiendo lo que el padre dice porque yo tuve que descodificar todo lo que yo había codificado por mi cuenta sin la ayuda del Señor. Y la que me llevó a eso fue la Virgen María. Yo hice una consagración en la Reina del Cielo, en la Divina Voluntad, y al conocerla a ella, empecé a conocer al Hijo. Y cuando me fui enamorando, fui cambiando toda esa estructura. Entonces entiendo inclusive esa parte de desmantelar el Dios que tú creaste a tu manera, ¿no? Al menú, un Dios a tu manera. Entonces, claro, hacer las cosas bien requiere un sacrificio grande porque date cuenta que has hecho todo mal y empezar de cero lleva su trabajito. Sí, totalmente. Hay que desmontar la vida, ¿no? Hay que Exactamente. desmontar todos estos patrones de conducta que tenemos y patrones de pensamiento y los razonamientos que tenemos, que queremos como verdad, Ujú. que son nuestra verdad como tal, ¿no? Y entonces llegarnos a plantear, bueno, ¿cómo lo haría Jesús? Sí, Sí, ¿cómo lo haría Jesús? Entonces, para ver cómo lo puedo hacer yo desde mi humanidad. amén. Padre, seguimos ver cómo nos va a explicar cómo conectamos ese pensamiento al corazón. Bueno, ha sido una tarea, ha sido una tarea difícil. Actualmente, permítame hacer esta referencia promocional. Tengo un programa de radio, El Minuto de Dios Radio, que se llama Un viaje al corazón. Y precisamente acompaño a las personas a entender que la vida debe ser aterrizada. Y cuando tú haces esa referencia del aterrizaje, ahí es entonces cuando vamos a comprender que ese mismo Dios puede descender hasta nosotros. Y es que la acción de la encarnación es la acción del aterrizaje, pudiéramos decirlo de esta manera. Ese Dios todopoderoso, ese Padre, pero ese Padre no ha existido solo, ese Padre siempre ha sido Trinidad. Ese Padre siempre ha estado con el Hijo, ha habitado el Logos toda la eternidad. Y a mí me encanta esta referencia que hace uno de mis formadores eudistas y dice, ¿a qué se dedican el Padre y el Hijo? El Padre y el Hijo se dedican a contemplarse eternamente, a amarse eternamente, y por lo tanto, de esa contemplación eterna del Padre hacia el Hijo, del Hijo hacia el Padre, brota el Espíritu Santo. El fruto del amor del Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Y por eso, en mi caso particular, yo quiero y siempre le insisto a tantas personas, la renovación carismática no debe ser comprendida como un grupo, sino debe ser comprendida como una vivencia. Nosotros debemos encontrar en el Espíritu la manera
en la que ese Dios se va a hacer carne en nosotros. Ese Espíritu de Dios que vino a engendrar al Logos, al Hijo, a la acción de Dios, al Verbo de Dios en el vientre de María, pues ese mismo Espíritu de Dios quiere venir a nosotros a formar a Jesús en nosotros. ¿Y de qué manera forma a Jesús en nosotros? Pues encendiéndonos el corazón con la llama de su presencia. Para mí esto es algo hermoso, el pensar que antes de haberse formado en las entrañas de María, Jesús se formó en el corazón de María. Esto lo habla también San Juan Eudes en sus escritos. Se formó primero el Hijo en el corazón de María para luego formarse en el vientre de María. Y eso mismo quiere hacer nuestro Dios con nosotros hasta la eternidad. Cada uno de sus hijos que recibe y que tiene la presencia del Espíritu Santo en todo su ser por el bautismo, cada uno de sus hijos tiene la posibilidad de ser otro Jesús, dirá San Juan Eudes. Y ser otro Jesús es, no quiero quedarme en la limitada expresión actuar como otro Jesús, porque actuar como otro Jesús puede hacerlo cualquiera. Actuar como otro Jesús, podrían hacerlo actores que quieran mentir, que quieran sencillamente mostrar algo. Ser otro Jesús implica ser, no hacer cosas. Ser otro Jesús habla directamente de conversión, habla directamente de algo que ha sido sembrado en el corazón, una pequeña semilla de santidad y de divinidad que ha sido sembrada en el corazón y que sin darnos cuenta, como pasa con las plantas, se va extendiendo, va brotando, va floreciendo y es ahí cuando la palabra también nos habla del dar fruto. Somos como el árbol que ha sido plantado al borde de la acequia. El árbol que ha sido plantado al borde de ese río es un árbol que está todo el tiempo dando buen fruto. Aquí en Barranquilla son los árboles o son los palos de mango, los llaman. Todo el tiempo ven ustedes el piso lleno de mango. Y es que es un árbol que se siente cómodo en este clima, que se siente cómodo en esta tierra. Pues así es el cristiano que está cimentado en su Señor. Y el que está cimentado en su Señor no va a hacer otra cosa que lo que su Señor quiere para él, que lo que su Señor anhela para él. Y por eso hago yo la claridad siempre. La relación con Jesús se fortalece desde el corazón. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a actuar como renovados, como convertidos, como nuevos cristianos. Comenzamos a actuar así desde el corazón. Cuando yo estoy aprendiendo cosas y en la mente las voy grabando, realmente de allí no, bueno, pueden haber actos. Pueden haber actos filantrópicos, pero también hay ateos haciendo actos de filantropía. Entonces, ahí está la diferencia del cristiano. El cristiano realmente va a brotarle del corazón una palabra nueva, como dice también la palabra. Wow. Ahora, ¿cómo vas a hacer, Yoli? No, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo, cómo vas a poner esto en práctica? No, me encantó porque es verdad, no se trata, que eso lo explica mucho, bueno, la divina voluntad que he tenido la oportunidad de hacer. No, hay una diferencia entre hacer y vivir, porque hacer uno se hace a veces esclavo y a veces tú haces cosas, aunque no te guste, de mala manera la haces, pero cuando ya tú vives esa experiencia y haces todo por amor, con el amor, en el amor. Entonces no se trata de hacer, sino de ser y de vivir en esa nube de amor, imagínate, es que es complicado, Sí, realmente porque tienes que renunciar a ti mismo. cuando uno logra estar en momentos, porque como tú dijiste al principio, hay como una montaña rusa, ¿no? En la Sí. cercanía y la lejanía que puedes tener como ser humano a tu Dios. Este, cuando empiezas a actuar en esos momentos donde actúas desde el amor, ya cuando no hay amor, tú te sientes incómodo para Exacto. hacerlo, ¿no? Te sientes incómodo para hacerlo, entonces sientes como, Sí, hay como un rechazo a lo que antes te daba placer, ahora hay como sí, un rechazo a sí. esa situación donde no encuentras que existe un amor por el cual hacerlo, ¿no? Ujú. Entonces lo empiezas a identificar. Pero ahora también veo muchas personas y compañeros, amigos cercanos que a lo mejor no han sentido eso de hacerlo por amor, ¿no? Entonces, Ajá. ¿cómo comenzar a llegar a ese punto? Mm. ¿Cómo comenzar a llegar al punto donde sientes o qué prácticas puedes tener para llegar a tener ese punto donde dices, bueno, hay un Dios que me ama, yo también quiero hacerlo como Él? Total. Yo creo que, bueno, la clave está en conocer.
en conocer, porque es que igualito pasa en las parejas. A ti te puede gustar alguien de lejos, pero cuando tú lo empiezas a conocer, te empiezas a enamorar. Pero está en la persona poner ese esfuerzo para conocerlo y enamorarse, ¿no? Pero entiendo hasta cierto punto lo que quieres decir. Padre, cómo respondemos eso? ¿Cómo hacer para que una Sí. persona se enamore del Señor? Es que entiendo lo que Roger dice, o sea, pero ¿cómo hacemos para enamorarnos? O sea, padre, ¿cómo se hace esto? Claro. Em, yo siempre doy tres claves a las personas con las que, y realmente me he vuelto repetitivo, pero me he vuelto repetitivo porque creo que son las tres claves que nos van que si realmente las cumpliéramos, las viviéramos, mm, pues otra sería nuestra historia. La primera es la oración personal. La oración personal y créanme que ahora entiendo que cuando predicamos que el hecho de predicar significa hacer hablar a Dios. Cuando predicamos, yo soy el primero, o sea, yo quedo loco, impresionado con aquello que predico, lo primero es para mí. Mm, Cuando, cuando, cuando predico y hablo de la oración, pero es que la oración es necesaria en todo momento. Mm, La oración comunitaria que yo vivo con mis hermanos, tal vez aquí en la comunidad local, la oración comunitaria que vivo aquí en la casa de oración que coordino, la oración comunitaria que hago en la radio, bien, es necesaria, pero la oración personal, el momento de intimidad profundo con el amado que habita en lo profundo de mi corazón, realmente eso no tiene cambio, será. Es único, es necesario, es definitivo que el Señor tenga su lugar especial en esta relación con nosotros. Y el Señor tiene que tener este lugar especial en su relación con nosotros, porque cuando nosotros oramos personalmente, yo a veces coloco música, a veces oro en voz alta, a veces oro en el silencio. Digamos que cambio mi manera de orar muchas veces. A veces hago la liturgia de las horas como lo manda la iglesia. Pero realmente creo que la oración es una acción muy espontánea. Y en esta acción muy espontánea debemos nosotros encontrar el deleite de estar con ese amado. Así como están ustedes dos allí conversando como los mejores amigos y ahora en la distancia conmigo también, y como podemos estarnos tomando un café, yo me estoy tomando mi café aquí, realmente así es que se deleita uno con el amado. Y así se deleita uno entonces también con ese Señor que está en lo profundo del corazón. Esa es la primera clave, la oración personal. La oración comunitaria es importante, pero la oración personal no debe ser descuidada. Segundo punto, la palabra de Dios. Yo me imagino que allá existen, al igual que aquí, estos libritos que ahora venden en todas partes, que tienen como el misal mm, sí, y la el palabra leccionario diaria. todo, todo integrado, y ya lo tienen allí su palabra diaria de todos los días. Nosotros aquí en la comunidad que acompañamos y que animamos en el Minuto de Dios de Barranquilla, les invitamos a todos los servidores a que lo tengan, a que estén constantemente con la palabra, metidos en la palabra, que hablemos en clave de Dios. Eso distinto a la vivencia de tu Eucaristía diaria, porque ahí escuchas la palabra, pero otra cosa muy distinta es tú tener tu tiempo para meditarlo, tener tu tiempo para reflexionarlo, tener tu tiempo para acercarte más a lo que quiere decirte, porque además la palabra es completamente dinámica. La palabra le va a decir una cosa a Roger, otra cosa a Yolimar, otra cosa al padre José Andrés. Entonces, ese momento de intimidad personal con la palabra es necesario. Entonces llevamos la oración, luego la palabra y tercero, necesitamos tener una vivencia sacramental activa. Una así vivencia es. sacramental activa. De allí para atrás, los sacramentos, bueno, todos los que tengamos hasta el momento. Y digamos sobre nuestro hoy, tenemos dos en los que tenemos que estar en plenitud y en constancia todo el tiempo, la reconciliación y la Eucaristía. Cuidado con una reconciliación de manera obsesiva y excesiva, porque la iglesia pide y muchas veces se me sientan aquí y vienen cada semana a sentarse como con las mismas situaciones y yo digo, a ver, vamos a hacer un ejercicio de cómo se discierne.
el estado de pecado en el que estoy viviendo. No vengo a confesar las cosas que hago. Vengo a confesar el estado de pecado en el que está mi corazón. Son dos cosas muy distintas. Cuando tú has discernido el estado de pecado y te liberas de ese estado de pecado en el que estás, entonces ya no vas a estar semanalmente acercándote a la confesión, volviendo sobre el mismo pecado una y otra vez, volviendo sobre la misma confesión una y otra vez, como si se tratara de un acto de magia. Esto no es un acto de magia. La confesión para nosotros es un sacramento, es un signo que realiza lo que significa. Y si realiza lo que significa es Jesucristo que está rompiendo la cadena que a mí me está trabando en mi relación con Él. Jesucristo está tumbando el muro que está de por medio entre Él y yo. Eso es lo que significa el sacramento de la reconciliación. Ahora, si yo lo tomo como una salida fácil, pues cuidado con esto, porque a veces pecamos y entonces tenemos en la cabeza, no voy y me confieso y andamos la justificación de, no, pues es que es mi derecho. Sí, obvio que es tu derecho, pero realmente no estás haciendo nada. Claro. Y perdonen, chicos, pero yo soy así como súper claro para hablar, entonces. No, padre, nos parece excelente. Me gustaría, si es posible, explicar esto del estado de Sí, pecado. yo iba a preguntar lo mismo, la verdad. Aprovechando aquí la conversa, padre, ¿qué es eso? Bueno, a mí me ha gustado, bueno, primero que lo he descifrado en lo personal. Y luego lo llevo a este diálogo con las personas. Yo digo, mis confesiones no son nada cortas. No vengas 5 minutos antes de la misa porque no nos da tiempo. Yo siempre digo que el corazón, bien lo decía Papa Francisco en Dilexit Nos recientemente con este recuento que hizo de la significación del corazón, es el núcleo central de la persona. En el corazón están los pensamientos, están los sentimientos, están las emociones, en el corazón están los impulsos, la memoria, todo lo que puede haber en nuestro existir como tal está centrado en el corazón. En ese corazón está nuestro ser racional, nuestro ser emocional o sentimental y está también nuestro ser espiritual. Eh, cuando en nuestra vida nosotros vamos a vivir, valga la redundancia, nuestro ser racional tiene que leer de algún lado la manera en la que va a vivir. Y usualmente lee lo primero que se encuentra, que son nuestras montañas emocionales, nuestras heridas emocionales que se han venido construyendo a lo largo de nuestra vida. Tal vez por un abandono que hubo cuando niños, tal vez por una situación de bullying o de matoneo en la escuela. Bueno, distintas situaciones van forjando nuestras heridas emocionales y como no las hemos sanado, las hemos dejado allí, como en cajoncitos en nuestro ser. Y claro, cuando intentamos leer la presencia del Espíritu en nosotros, realmente esto se hace prácticamente imposible porque nuestras emociones son tantas, agobia tanto el ruido de todo esto, que lo que vamos nosotros, o de la manera en la que vamos a actuar, va a ser como consecuencia de todas esas situaciones que hemos venido anidando. Por eso digo yo que el corazón entonces, o el estado de pecado, es aquel corazón que no logra centrarse en todo su ser para discernir, sino que actúa de manera dividida. El corazón dividido es un corazón que está en estado de pecado. El corazón, por ejemplo, íntegramente puede pertenecer a Jesucristo. Y puede pertenecer a Jesucristo con sus problemas incluidos, puede pertenecer a Jesucristo, a ver si yo tengo un corazón. Es que tengo como un cuadro por allá, pero no nos cabría aquí. El corazón por entero puede pertenecer a Jesucristo con sus problemas, con sus situaciones, con sus realidades. Y ahí está el Señor con nosotros trabajándolo. Pero cuando nosotros tenemos el corazón dividido, entonces Jesucristo quedó en un lado del corazón y todo el resto de las situaciones quedaron del otro lado del corazón. Y de esta manera es imposible sanarlas, porque no le estamos dando cabida al Señor que sea uno con esas situaciones. Por eso yo digo que tener el corazón dividido es tener o vivir en un estado de pecado. Y vivo en ese estado de pecado y entonces vuelvo y confieso una y otra vez lo mismo. Vuelvo y confieso una y otra vez
que miento, vuelvo y confieso una y otra vez que trato mal a las personas. ¿Y por qué trato mal a las personas? Entonces ahí tenemos que racionalizar la cosa. Trato mal a las personas porque no soporto a las personas. Ah, pero ¿por qué no soporto a las personas? Hay que ir más adentro, hay que hacer un viaje al corazón. Y ese viaje al corazón a ti te va a hacer descubrir, ¿estás permitiéndole a Dios sanar ese corazón o estás queriendo controlar tus situaciones de vida? Mm, Y ahí claramente nos damos cuenta que estamos intentando controlar todo con la mente. Entonces, una persona, por ejemplo, que confiesa tal vez una adicción, por ejemplo, a la pornografía, hasta su corazón y va a descubrir, no, es que intento controlarlo y paso los 30 días, pero luego de los 30 días vuelvo a caer en eso. Eh, y ahí nos damos cuenta que entonces no está siendo tratada eh, la esta raíz del problema. situación de afectividad desde la raíz, en el propio corazón. Oh, Entonces entiendo, padre, que en la confesión debería estar incluido como que el reconocimiento a alguna herida. circunstancia o herida que tengamos, que hemos vivido, que nos provoca tener esa acción en nuestra vida. A todas, a todas. Tú deberías tener o a partir de una confesión, les cuento la anécdota, a partir de las confesiones nosotros hemos comenzado procesos de acompañamiento aquí con las personas, no solo espirituales, sino también psicológicos, porque tenemos un servicio de una psicóloga acá en la casa de oración. Y entonces las personas van trabajando sus temas psicológicos y sus temas espirituales. Estas dos cositas juntas nos van permitiendo alcanzar la libertad que tanto debemos alcanzar. Salir del estado de pecado es ser libres, finalmente. Ser libres de las ataduras, de las cadenas, de las barreras que el pecado tiene sobre nosotros. Padre, esto me hace muchísimo sentido. Yo hice una certificación en teología del cuerpo y ahí se habla mucho sobre las heridas, ¿no? Y yo siempre digo que lamentablemente en nuestro caminar, en nuestra fe, siempre nos han hablado del pecado, pero nunca nos hicieron entrar en cuenta de dónde venía de nuestros pecados El personales, origen, ¿no? claro. No del pecado Exacto. original como tal, sino nuestros pecados personales. Mm, Y entonces mi pregunta siempre había sido, bueno, pero tiene que ser que nuestros pecados provienen de nuestras heridas, ¿no? Porque de ese corazón que no sabe cómo manejar una situación por X circunstancia que ha vivido antes. mm. Entonces esto me hace mucho sentido y me da mucha respuesta a lo que siempre he estado buscando, así que bueno, agradezco muchísimo que el Espíritu Santo le haya puesto esa palabra de sabiduría Sí, para compartirla con nosotros. sí. Ya para mí Amén. ahorita examen de conciencia tiene otro, otro significado. No Otro solamente sentido. evaluar los pecados que he hecho, sino la profundidad de por qué estoy cayendo en lo mismo, qué es lo que me lo está activando. Y a ver si pegas ese Exacto. corazón compartido en 100.000 Yo pedazos. siempre trato de pegarlo porque yo uno hasta mis sufrimientos y mis lágrimas con el Señor. Yo estoy feliz, Señor, lo uno contigo para que sea válido ante los ojos del Padre. Estoy llorando, Señor, lo uno a ti, Ah, trato de bueno, unir siempre todo el ya lo Señor. creo porque siempre lloras, está bien. Bueno, no, Bueno, para que el cuente. padre venezolano sabe cómo es la cosa, aquí cómo nos jugamos entre nosotros. Sí, sí. Padre, no, aquí el chalequeo, padre, es fuerte. Eso hay que Ay, ya va. confesarlo. Ustedes son paisanos míos. Claro, de Barquisimeto. No puede ser. ¿Y por qué no me habían dicho eso? Mire, yo soy de Margarita. Es que ella practica el acento neutro, pero bueno. Yo intento. ¿Se me ha salido o no se me ha salido el acento? Mm, Estaba pensando si por haber estudiado en Maracaibo era maracucho, pero no sé si usted es no, es de Mi Zulia. mamá, mi mamá es maracucha, sí. Ah, ¿y ah, usted nació dónde? En Falcón. Falcón, esas bellas playas de Falcón. Bueno, padre, Eso. mire, muy interesante este tema, pero los televidentes quieren ver en la próxima parte cómo se desarrolla esto, porque nos falta conversar sobre ujú. cómo llegamos a esa relación, Ya, esa que sea sólida esa mejoría en nuestra relación con Jesús. y que no se rompa. Muy bien. En la próxima parte más con el padre José Hurtado. Nos vemos. Entonces nos vamos con esta nueva información, Yoli, de lo que es el estado de pecado, ¿no? De nuestro corazón. Sí, ya yo me quedó claro la importancia de atacar la raíz del problema. Sí, totalmente. Para mí es colocarle título a lo que tanto estaba buscando en esta información de que, bueno, ¿qué es lo que nos hace pecar? Ujú, porque ciertamente eso es lo que rompe nuestra amistad con Dios, ¿no? Nuestra relación íntima con el Señor. Mm, Y es verdad, uno va y confiesa y confiesa y confiesa y confiesa, pero si no sanas lo que te hace hacer esa acción, sí. entonces no vas a llegar nunca a ese punto de tener una relación más armoniosa con el Señor.
Wow, qué increíble. Pero yo la verdad se queda conmigo los tres aspectos importantes que el padre mencionó, la oración, Ajá, a ver si te lo recuerdas. A ver. me voy a acordar, Eso, la vamos a ver. oración personal. Ajá. El padre no lo va a decir. Dilo Ya, tú. pero tú también dile, No, no, ayúdame. no. Tú me dijiste que te le ibas a llevar tú, que te había quedado eso pendiente. Espérate, porque bueno, yo dije, bueno, ciertamente hay que imitar al Señor se tomaba su tiempo y se iba al desierto a orar. Entonces la oración personal, Ok, no te vayas al la desierto para otra, decirnos las otras la vida dos. sacramental, porque hace falta la gracia, obviamente. No Ok. podemos sacar las cosas con nuestras propias fuerzas, hace falta la fuerza del Señor y de ahí los sacramentos. Y la segunda, no me acuerdo, dije la primera y la tercera. Ayuda, Reyes, si no dices porque a ti no te quedó. Padre. No te quedó, di la segunda. Excomúlguela, padre. Padre, Es muy ayúdenos. fácil. La más fácil. Es muy fácil. Ay, no, no sé si, padre. Pero por lo menos dije 2 de 3, pasé el examen. Es más de la mitad. Sí, 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 está bien. ¿Cuál es? La palabra, Ah, la la palabra, relación con más la nunca se me va a palabra. La olvidar. palabra. Ya te vamos a regalar la palabra diaria. Más nunca se me va a olvidar la palabra, ciertamente la palabra, sí. Bueno, Padre, entonces ya para que vayamos concluyendo este tema tan emocionante, ¿verdad? Porque a mí me abre una nueva ventana de conocimiento para profundizar más en lo que debemos entender lo que es una confesión y cómo acercarnos a esa reconciliación con el Señor. ¿Cómo terminamos de cerrar este tema? Porque siempre me gusta cerrar cuando uno le lanza la bomba a las personas con un llamado de esperanza, ¿no? Como que, bueno, después que pases todo esto, después que te consigan ese estado de pecado, después que reconozcas tus heridas, entonces, ¿cuál es el llamado de esperanza que le vamos a dar a las personas en este programa? Que después que pasen todo esto, ¿cómo se reconcilian con el Señor en esa relación personal? Es que yo solo digo que Dios ama inmensamente el curarnos. Esa es la vocación primordial de Dios. Y miren cómo en los evangelios cada día se nos recuerdan. Por eso les digo yo, la, la relación con la palabra es vital, es esencial. El Señor es feliz curándonos. Y de esa, no sé a quién le escuché, recuerdo que es un psicólogo católico que algunas veces he escuchado por allí, pero no sé si la frase pertenece a otra persona. em, de la herida más profunda, de la herida más difícil que nos cuesta sanar, que nos cuesta salir, de esa herida más profunda saldrá nuestro ministerio más fructífero. Yo me ponía a pensar en eso y yo, wow, Eso lo dijo Gustavo Mejías. sí es de Gustavo, ¿cierto? Sí, No sé si era de Gustavo o era de otra sí, persona, pero sí, yo se lo Gustavo, escuché. Gustavo lo dice mucho. Y tiene todo el sentido del mundo. Y tiene todo el sentido del mundo porque el Señor existe, bueno, primero para amarnos, porque es su vocación esencial la de amarnos. Y segundo, no solo para amarnos, sino también para curarnos, para sanarnos. Yo creo que sacarnos un poco del chip mental, el Dios que castiga, y meternos también un poco a este Dios que acoge, a este Dios que abraza, a este Dios que perdona, a este Dios que es misericordia. Yo creo que por ahí todo comienza. Bien, padre, voy a aprovechar que acaba de decir eso porque entonces ahí cuando nos acoplamos a este Dios misericordia y amoroso, abusamos de él, ¿no? Abusamos de que Sí. siempre, siempre me va a amar, siempre me va a perdonar y él me va a aceptar, me va a aceptar, me va a aceptar. Y yo trato de explicar siempre a los que me preguntan este tipo de cosas, sí, te va a amar siempre, pero hay ciertas condiciones aplican, ¿no? En este amor. claro. Es una relación entre dos personas, Dios y tú, que también él necesita parte de ti para que esto funcione de la manera correcta. Yo siempre le digo la correcta intención. El Señor lee nuestros corazones y Él sabe la intención con la que estamos haciendo las cosas. Si no tomamos responsabilidad de nuestras acciones, obviamente el Señor hará el justo juez, ¿no? En ese momento. Pero la hipocresía no es bien recibida. Claro, padre, entonces usted como Quiero, sacerdote, perdón, quiero agarrar varias cosas de las que dijeron allí ahorita. Eh, Ya me dio miedo. no, quiero clarificar el término juez desde la categoría Ok, bíblica. El término juez, y siempre lo hago de manera muy jocosa, Dios no es el juez como cierto personaje de televisión que le da por allí
a un martillo y dice caso cerrado. Cerrado. Eh, el término juez para la, digamos, para la terminología de la revelación sinaítica significaba aquella persona que garantizaba el bienestar para la comunidad. Mm, Es decir, era como el personaje supremo en la comunidad judía que en la revelación sinaítica era el que se iba a encargar de que no le faltara nada a nadie. Entonces, por eso a la figura de Dios se le atribuye esta característica de juez. Claro, con el pasar de los años, no, tal vez lo hemos un poco cruzado con la comprensión judicial de juez, y entonces allí señalamos lo negativo de Dios. Pero, aunque aclaramos esto, si quiero realmente quedarme con eso que dices, la recta intención que hay en nosotros es lo que en nuestra Iglesia Católica se llama el propósito de enmienda. mm, Nosotros debemos vivir con ese propósito, y vuelvo a lo que decía en el principio, como la gracia es un don, como la gracia es un regalo, el propósito no viene de aquí. El propósito viene como un don que yo he recibido de Dios. Ya va, Padre, ¿cómo así? O sea que algunos tienen el don y otros no para ser perdonados. No, 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 no. Resulta y acontece que la gracia actúa en la persona de acuerdo a lo que la persona le permita al Señor actuar en su vida. Si la persona tiene realmente un propósito, como el que hablaba mi querida Yolimar, de vivir rectamente, de vivir, de pensar, de sentir, de soñar, de actuar rectamente, pues eso el Señor que sondea los corazones lo sabe y obviamente sostendrá ese anhelo de vivir rectamente. A mí Sí me quería como... gusta lo que el padre dice porque yo particularmente a mí me desequilibra un poco cuando la gente dice, es que yo soy así, el que me quiera me tiene que querer así. Y entonces yo digo, no, porque como católicos estamos llamados a la conversión. Tenemos que Exacto. reconocer nuestra debilidad, que nosotros solos no podemos. Eso es egocentrismo, querer que todo el mundo se adapte a nosotros, a como somos, y las cosas no funcionan así. Hay que ceder, hay que ser humilde, y para eso hay que pedir la gracia porque hay cambios que humanamente uno no puede, porque son patrones, porque hay heridas, por lo que sea la razón. Y ahí es donde nosotros recurrimos a un ser todopoderoso que nos creó, que nos ama, que sabe lo que hay en nuestro corazón, que a veces nosotros ni sabemos. Y yo siempre pido, Señor, ayúdame, Señor, sáname. Es esa dependencia que yo tengo con Él que me ayuda a trabajar la humildad y a entender que por mis propias fuerzas no puedo. Necesito de esa gracia santificante que me va a ayudar a unirme a Él. Sí, claro, pero esta necesidad, acuérdate que nace ya después de un caminito recorrido, ¿no? Claro, cuando Porque, no está en el porque, mundo, no. claro, porque creo que todos hemos pasado por ese yo soy Sí, así, ¿no? sí, sí. De alguna forma todos hemos pasado por ese yo soy así y a mí nadie me va a cambiar Eso. me aguanta de El paso, ¿no? que me acepte así. Y bien cierto que estoy totalmente de acuerdo contigo también y de hecho le estoy pidiendo siempre a Dios eso que me depure esa intención siempre en cada cosa que voy a hacer Mm, porque creo que es lo que me va a llevar a tener esa relación más cercana con Él siempre, ¿no? mm. Y entonces para ir cerrando me gustaría que el Padre nos dijera cómo le respondería usted como sacerdote a una persona que llegue y le dice, bueno, pero ¿cómo es esto de que si igualito el Señor me va a perdonar al final del camino y si yo puedo vivir como yo quiera y al final me arrepiento y le digo al Señor, ya, aquí estoy arrepentido? Hagamos uso del don de sabiduría. Porque a Ay, veces Dios uno mío. padre se le olvida, uno saca lo humano en uno. Ustedes me la ponen difícil. Em, Realmente hoy en el programa quedaba yo muy prendado a algo que Papa León decía en su Angelus el día domingo, y él hablaba sobre la vida eterna. Y realmente pensamos como que cuando hablamos de la vida eterna estamos hablando de burlar a la muerte luego de que nuestro paso por esta vida haya llegado a su fin. Mm, La vida eterna se refiere, a propósito de esta palabra que hemos usado mucho el día de hoy, estado, de un estado de gracia absoluta y plena en el que comenzamos a vivir cuando nuestros cimientos de vida comienzan a estar en el Señor. Cuando yo comienzo
a moverme natural y espontáneamente en Dios, porque ya he alcanzado otro nivel supremo de vida. Y ese nivel supremo de vida, a ejemplo de Jesucristo, lo que me hace es más pequeño, me hace más amante, me hace más misericordioso, pero me hace mucho también más grande en sabiduría del reino. Esa vida eterna es la que comenzamos a vivir desde ese día. Si yo no logro enamorar a una persona de Jesucristo, hablándole de esta manera, yo seguiré orando por esa persona. Así, caso Caso cerrado. cerrado, pa. No, estuvo bien breve, pues la voy a aplicar. Lo que pasa es que a veces, bueno, uno quiere inyectarle al otro ya este amor que uno siente por dentro y a veces uno puede pecar en intensa. Pero no, el Señor sabe cómo está nuestro corazón y en qué momento, así como Él esperó 30 años por mí y por fin Él vio que mi corazón estaba listo y atacó, porque una vez que Él dijo, esta ya está lista, de aquí no me voy, atacó con todo y estoy sumamente agradecida con el Señor. Pero yo creo que cada uno irá a su ritmo, está también ver la disponibilidad de cada corazón, si realmente está cerrado o realmente quiere poner un esfuerzo. Sí, totalmente. Hay conversiones que vienen de poco a poco, de día a día, y hay conversiones que vienen por golpes muy fuertes, ¿no? Por Sí. dolores o desiertos muy áridos. Hay Yo, no sé si me da tiempo de contar sí, como Sí, cerramos con una eso. anécdota de una escena de esta serie muy conocida de Los Elegidos. Hay una escena en la que, bueno, como relata el texto bíblico, el Señor se entera de que su amigo Lázaro estaba enfermo, pero el Señor no se mueve para acercarse a Betania pudiendo sanar a su amigo. Ujú. Más bien se mueve cuando se entera que su amigo había muerto. Mm. Y para mí fue súper duro este momento de llanto del actor cuando se entera de la muerte. Y claro, yo en ese entonces, en esa escena en el cine, yo fui con unos amigos, hermanos seminaristas en ese entonces, y me preguntaba un hermano y me decía, hermano, pero ¿por qué llora? O sea, no nos hemos hecho la pregunta, Jesús, ¿por qué llora si acaba de decir que no? Y yo pensaba inmediatamente, claro, el Señor siento que puso eso en el corazón, esa es la vida del ser humano, sabiendo lo que pudiera haber hecho humanamente o sabiendo lo que puede hacer humanamente, pero profundamente en el corazón, siendo movido por algo más grande que era la voluntad de Dios. Mm. La muerte de Lázaro era la voluntad de Dios Ujú. porque había algo más grande para Jesús, Claro. obviamente. Hasta Jesús lloró. Wow. Y imagínense ustedes lo duro que es para nosotros, los cristianos, poder entender la voluntad de Dios, que hasta lloraremos y lloraremos Wow. para poder entenderla. Para mí esa escena fue realmente, yo Fue creo que nunca vi esa perícopa de la Biblia, nunca la había visto. Yo soy mucho más audiovisual, por supuesto, me entró mucho más del cine que por medio del escrito, pero ahora eso me ha abierto a entender mucho más, muchas cosas de otra manera. Quería como wow. contarles. hermoso, hermoso testimonio, Padre, porque además nos deja esa apertura a entender lo que la voluntad de Dios quiere para Ujú. cada uno de nosotros. Sobre todo al Y bueno, me perder un ser imagino que querido. todo esto que compartió con nosotros hoy fue porque de una forma visual el Señor se lo mostró y nos los entregó a todos los que estamos aquí escuchándolo. Amén. Bueno, gracias Roger por este invitado. Gracias a Roger. Tenemos el invitado del día de hoy. Espectacular. De verdad. ¿Ves cómo La quedaste? oración, La la orden. palabra Y los y sacramentos. los sacramentos. Ay, Dios mío. Bueno, Yoli, a conectar el corazón con el cerebro, por favor. Ok. Padre, muchísimas Listo. gracias, nos da su A bendición. la orden. A la orden, mis hermanos, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y les acompañen siempre. Amén. Amén. Bueno, esto fue Feta de Podcast por Maya Visión con el Padre José Hurtado. No se lo pierdan. Dios lo bendiga. Bye.